Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro. En el video de hoy, como bien lo pueden leer en el título, les voy a enseñar un truquito bastante bueno que descubrí aquí en el iPhone para limitar a las personas, por así decirlo, a ciertas aplicaciones o a ciertas funciones dentro de ciertas aplicaciones en nuestro terminal. No sé si me entendieron, pero les voy a explicar ahora mismo. Esto se hace a través del acceso guiado. Esto nos va a servir a que bloqueemos muchas funciones como por ejemplo el scroll, el que hagan clic en que salga. Les voy a enseñar ahora mismo. Vamos a irnos a configuración, como ya pueden ver entré a configuración y nos vamos a dirigir hasta donde dice accesibilidad. En accesibilidad vamos a irnos hasta donde dice acceso guiado, que está aquí justo abajo encima de Siri. Le damos acceso guiado. Normalmente su acceso guiado va a estar así apagado. Ya yo tenía el mío encendido porque yo ya había hecho esto, pero lo vamos a encender. Cuando ustedes enciendan el acceso guiado, ya pueden salir de ahí. No tienen que hacer más nada por ahora. Este acceso guiado va a funcionar dándole 3 veces al botón de apagar el teléfono. ¿Cómo funciona esto? Bueno, muy sencillo. Tenemos que estar dentro de una aplicación porque si lo hacemos aquí en la pantalla de inicio no va a funcionar. Solamente se va a activar. ¿Oyeron? 5 apps, 1 elemento nuevo. VoiceOver desactivado. Solo se va a activar el VoiceOver. Entonces, para que ese acceso guiado funcione, tenemos que estar dentro de una aplicación. Vamos a usar la aplicación de YouTube Studio. Aquí pueden ver, estos son mis videos de este canal de iPhone Pro. Si queremos por alguna razón prestar nuestro celular a alguna persona para que haga algo dentro de esta aplicación o otra aplicación, podemos bloquearle el acceso a alguna otra aplicación y cualquier otra función del teléfono. Solamente le damos 3 veces al botón de apagar y nos van a salir las opciones. Le damos obviamente donde dice acceso guiado. Cuando le damos a acceso guiado nos va a aparecer esto así. Le damos a opciones. En opciones nosotros vamos a decidir qué función vamos a permitir. Si queremos podemos bloquearlas todas para que no permitamos ninguna opción. Si queremos solamente dejamos el tacto, o sea que puedan hacer clic y ya. Vamos a dejar el tacto. Cuando le damos a eso le damos a iniciar. Nos va a pedir por primera vez una contraseña. Vamos a poner como ejemplo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos va a pedir que la pongamos otra vez. Y ya, inició el acceso guiado. Solamente va a permitirnos hacer lo que seleccionamos antes de utilizar el clic. Dar clic, entrar a cualquier opción de las aplicaciones, poder ver, poder abrir. O sea, vamos a dar clic. Pero si se fijan, la barrita de home desapareció, por lo que no podremos salir de la aplicación. No hay forma de salir, no podremos subir el volumen del teléfono, no podremos ni siquiera bloquear la pantalla. Cuando intentamos bloquearla nos sale este letrero que dice acceso guiado está activado. Presiona 3 veces en el botón para salir. Si la persona intenta salir de este modo para acceder a cualquier otra cosa del celular, les va a salir que ponga la contraseña. Obviamente, si no se sabe la contraseña no va a poder hacerlo. Como nosotros sí nos la sabemos, ya aquí desactivamos el acceso guiado, le damos a finalizar. Y ya nos permite, miren la barrita, nos permite salir, nos permite subir el volumen, nos permite bloquear el celular, o sea, nos permite hacer todo el funcionamiento normal del dispositivo. Bueno, señores, espero que este truquito les haya gustado. Eso funciona dentro de cualquier aplicación excepto en la pantalla de inicio. Aquí no funciona porque no tiene sentido. El sentido es bloquear nuestro celular en una aplicación determinada para que las personas solamente se centren en trabajar en lo que tienen que trabajar dentro de esta aplicación. Esto también nos sirve como seguridad si estamos inseguros en unas calles donde andemos, que pensemos que nos pueden robar el celular o cualquier otra cosa, podemos tener el acceso guiado activo y permanecer ahí mientras nos sentamos inseguros, qué sé yo, como para que si nos roban el celular, la persona que se robó el celular no va a poder hacer absolutamente nada, no lo va a poder ni siquiera apagar. Y si el celular no lo apagan, es más fácil el rastreo del mismo mediante encontrar mi iPhone. En un video futuro les voy a enseñar todo acerca de cómo encontrar un celular perdido. Pero por ahora eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima entrega.